Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es Runner and Strong Podcast. Mi conversación de hoy es con un paratriatleta, con José Abril. José Abril participó en la aventura junto a Raúl Gómez de correr en Islandia por relevos. Más de 350 kilómetros en 35-36 horas, no recuerdo bien los detalles. Vamos a hablar sobre esa aventura y de otras como representar a España en campeonatos a nivel europeo e internacional, a nivel mundial. Esta conversación tiene un punto muy importante para todas aquellas personas que hacen ejercicio, deporte de manera no profesional. ¿De acuerdo? José es profesor y luego se dedica a entrenar en su tiempo libre y aún así rendir al máximo nivel. Es una parte muy importante que muchas personas omiten y no están escuchando a su cuerpo o hacen lo que tienen que hacer para poderse mantener con su día a día, cuidar de su familia, de su trabajo y entrenar de la mejor forma posible. Es uno de los mayores fallos que veo en la población general y tocamos este punto también, así que creo que es bastante importante. Sin más, chicos, os dejo mi conversación con José. Un saludo grande, feliz running, adiós. Y todo empezó aquí, pues no sé cómo apareció un post tuyo y pues eso, investigando un poco y cotillando un poco, ¿no? tu Instagram, vi el link, leí todo el tema de Finlandia y me pareció una auténtica pasada de aventura. Entonces, Sí. no sé, cuéntanos un poco cómo empezó aquello, porque es que mola bastante. Bueno, yo soy José Abril y soy profe de aquí en Granada y también pues en mis tiempos libres me dedico al mundo del deporte, sobre todo los últimos años más triatlón que otra cosa. Y esto pues llega un poco de esta historia de Campo Frío, llega un poco de rebote, porque una amiga, Odil, se llama ella, se dedica, es bastante famosilla porque escribe libros sobre recetas anticáncer y este tipo de cosas. Yo tuve un cáncer hace 10 años ¿Mm? y algún día tomamos café juntos, entonces me dijo que había salido este reto de Campo Frío, que Campo Frío llevaba como 4 o 5 años haciendo este tipo de aventuras. Que también te digo, Campo Frío y anticáncer, ahí, ¿eh? Claro, entonces ella me dijo, mira, yo no puedo hacerlo, no puedo solicitarlo porque yo además, efectivamente lo que tú estás diciendo. Entonces me dice, mira, pero para ti sí, para ti esto es ideal este reto. Entonces lo he hecho y, y me llaman para el casting y me dice la jefa de casting que vaya a Madrid, que bueno, yo tenía mucho trabajo en aquella época, también estaba empezando la temporada, digo, dice, vente que te cogemos seguro. Entonces vamos al casting, vamos 12 y seleccionan a 5 y ya arranca la aventura con Raúl Gómez y con el equipo este de Correr de Valiente, esa historia. Y si Bueno, quieres te cuento sobre Islandia o lo que tú me digas o vamos... cuéntame, sí, cómo fue un poco. ¿Tuvisteis mucho tiempo para preparar? Pues la carrera fue como era correr 300 y pico kilómetros, ¿verdad? Sí, Entre 6 personas. sí, exactamente. Bueno, la historia era, bueno, el reto comienza en febrero, que es cuando hacemos el casting. Ujú. A partir de ahí nos ponen un entrenador que es Raúl Fernando, bueno, la gente de Pigeon Runner, que es Marcel y Raúl Fernández, No, ellos son fenómeno. los que organizan la aventura, digamos, son los que montan el proyecto. Ajá. Ya habían hecho algo ellos, si conoces un poco los sigues, pues habían hecho ya Sí, el Speed Project en Estados Unidos, habían conectado un par de ciudades en Estados Unidos sí. y hacía un año, hace ya un par de años, hicieron Madrid-Barcelona. Ujú, Entonces, el concepto del Speed Project que que hacen los americanos es muy chulo porque lo que hace es que tú te subes a una caravana ujú. y siempre tiene que haber alguien corriendo. Se trata de mantener el relevo. Qué bueno. Y tú te organizas más o menos como quieres, pero bueno, ya si quieres vamos hablando, pero cuando ya te pones a funcionar te das cuenta pues que los relevos, si lo que quieres hacer si quieres hacerlo lo más rápido posible, se trata de intentar hacer relevos cortos. Esto tiene que ver mucho con el trabajo en equipo. O sea, es muy interesante el experimento en sí porque si tú quieres llegar a un equipo de 6 lo más rápido posible, de un punto a otro, Ujú. está claro que si haces relevos cortos es mucho mejor que hacer relevos largos. Bueno, entonces ese era el proyecto un poco, en definitiva. Qué bueno. Sí, es Era un con poco el, al final es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre cuánto es óptimo también, porque se pierde tiempo con los relevos y demás. Necesitas X tiempo también para descansar. Si cambias cada demasiado pronto, pues descansas poco, etcétera, etcétera. O sea, es un poco encontrar ese sí, equilibrio entre, pues eso, contra más corto, obviamente, más rápido vas a poder ir, pero también los descansos se reducen bastante. Entonces, sí. Entonces era un poco delicado. Yo ya tenía la experiencia de haber hecho algo así similar. Entonces ujú. sabían más o menos por dónde teníamos que tirar.
¿vale? Entonces, bueno, el proyecto empieza en febrero, hacemos un trail en Navarra en marzo, hacemos la media maratón de Formentera, todo eso dentro del programa, digamos, Sí. ya con la preparación. Y vamos a la media de Formentera, ahí hace mucho calor, en fin, aquello fue un poco de odisea. Después hicimos una prueba de orientación en Toledo y ya estábamos preparados con esas 3 pruebas y el entrenamiento previo de Raúl. Yo también seguía con mi entrenamiento de mi entrenador. Pues yo como hago triatlón, Ujú. entonces intentamos insertar, o intentamos combinar un poco para que llegásemos bien a Islandia. Y en julio, la primera semana de julio, nos vamos a Islandia y ahí arranca el proyecto, ¿vale? O sea, viajamos a Reykjavik, que es la capital. Sí. Ahí Raúl y Marcel se habían encargado de toda la parte logística, porque bueno, había una productora que es YouFest detrás, y Campofrío y Marca, o sea que ahí había como mucha gente que venía a grabar, a rodar, etcétera, pero digamos que la parte logística de la aventura, del deporte, que al final a nosotros es lo que nos interesa, la Sí. hacía Raúl y Marcel. Nos llevan 7 8 horas ya en las caravanas hacia el norte y nos vamos cerca del paralelo 66, Ujú. en Fingering, que es una pequeña ciudad que está pues, prácticamente a 200 kilómetros de Groenlandia, o sea que estamos ya en el polo Ahí norte ya prácticamente. frío, ya. Sí, 12 grados de máxima, mínima de 1 grado, 2 grados, era verano. Y ahí Ujú. arrancamos, bueno, llegamos allí, hacemos noche, preparamos las caravanas, se mete comida, lo que es preparar. Ten en cuenta que ya en Islandia no va a encontrar una gasolinera en 400 kilómetros, va a encontrar supermercado, no va a encontrar ninguno, Pues, pueblo no va a pasar por ningún pueblo. Islandia, pues, la población vive en Reykjavik y y el poco más. 80% y poco más. Y comienza la aventura, ahí por los fiordos buscando Isa Fjordhor, que es la ciudad, tiene 4.000 habitantes y es la tercera ciudad más grande de Islandia. Una ciudad chulísima, que en invierno está cortada, solo se entra con barco, con avión, y es espectacular, en un fiordo allí metida, al norte, y vamos buscando esa ciudad. Pues bueno. Y ahí comienza la aventura. Si quieres, vamos comentando lo que tú me... ¿Y qué es lo que más te llamó de todo el viaje? O como. Porque, coño, también has hecho solamente el mero hecho de las vistas, del estar, por lo que dices, de estar tan aislado, de que la ciudad, la tercera más grande, sean 4.000 personas. ¿Cómo es esa aventura? Tan aislado. Pues si te gusta la aventura y la naturaleza y correr, pues era como vivir un sueño. Entonces era una sensación de euforia, además el equipo de una gente que no habíamos conocido unos meses antes y que habíamos conectado muy bien, porque aquí sobre todo el proyecto iba de equipo, ¿no? De funcionar el equipo. Ujú. Y la sensación de correr durante 35 horas, allí no había noche, porque en esa semana no se llegaba a hacer de noche totalmente. Ujú. Tenía alguna cierta, o sea, la parte más Oscuridad. un poco más de oscuridad, pero nunca, sensación alucinante, acojonante por la naturaleza, el paisaje, los animales, espectacular. Y el tema del. ¿Podéis dormir bien en todo el tema de las caravanas o los relevos? ¿Lo estáis suficientemente largos como para descansar? ¿O fue un poco en plan de pequeñas siestas de Vale, media eso horita y tiramillas? te cuento cómo va porque es muy interesante. Bueno, en definitiva, al final lo que tú vas a someter a un equipo de 6 personas a un estrés que flipas, porque tú no Ujú. puedes bajar de la caravana, tienes que autogestionarte, no solo el sueño, sino también ir al servicio, sobre todo para las chicas, etcétera. Bueno, entonces el tema del sueño se había planificado que a partir de 12 horas Sí. corriendo empezábamos a hacer descansos largos. Si tú haces descanso largo, de hora y media era el descanso, Ujú. quiere decir que durante esa hora y media va a tener un corredor menos para hacer el relevo. Y en la primera parte o sea, y a la mitad del descanso del primero se metía un segundo a dormir Ujú. en la misma cama. O sea, en la cama de atrás de la caravana entraba uno, cuando este llevaba la mitad de su descanso entraba otro, salía el primero, entraba otro, salía el primero, entraba otro y así se completaba el descanso entre las 12 y media de la noche, o 11, no recuerdo ahora bien, hasta Ujú. las 5 de la mañana, 6. Entonces ahí empezamos a hacer eso. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos el descanso, pues se mete un viento, pero un viento que la caravana no la volcaba, pues porque se complica la noche mucho y entonces empezamos a valorar que a lo mejor no podemos cumplir con esos descansos. Y eso, pues durante un tiempo complica. Esto es la serie en la que estamos Colegio. en un colegio. Pero y entonces eso, pues empezamos a valorar qué hacemos y sobre todo porque venía un puerto, el puerto más importante que teníamos o sea, en Islandia son fiordos que tú normalmente vas dándole la vuelta al fiordo, entonces Ujú. suele ser subidas y bajadas más o menos suaves, pero si tú quieres cruzar un fiordo, porque no quieres rodearlo, tienes que subir un puerto de montaña. Puede ser 3 4 kilómetros corriendo.
Entonces nos damos cuenta que el puerto más gordo viene justo en mitad del descanso. Y ahí lo que decidimos es que el descanso se para y estamos los 6 para subir el puerto. Y después del puerto, yo entré, por ejemplo, yo como duermo regular, yo entré el último al descanso. Fui el Ujú. último en dormir, porque bueno, la chica estaba alguna más cansada y bueno, eso fue un poco la estrategia que seguimos, de hacer un descanso en medio. Alguna gente pudo dormir, otros no durmieron, yo dormí algo. No la hora y media, pero a lo mejor unos 45 o 50 minutos. Es lo que más me alucina este tipo de retos es esa gestión emocional, ¿no? Lo que dices de, pues eso, tienes planeado, tienes un plan, pero claro, ya tormenta, llega tal, y dices, esto no puede ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas esa parte, ¿no? Es decir, hostias, tenía pensado descansar esto, porque cuando estás sobre todo en esa situación de estrés, pues eso, que al final no dejas de correr, de estar bajo en descanso, etcétera, etcétera. Viene ese contratiempo, darle la vuelta un poco, entre comillas, hay algo Y bueno, ahí ten en cuenta que ahí lo que te decía antes, lo que realmente se pone a prueba es cómo funciona un equipo de personas. Ujú. Porque al principio está todo muy bien, qué buen rollo, por la noche la cerveza, pero luego cuando ya te metes y tú no has descansado, hace mucho frío, ahí es donde la gente se tensiona. Entonces, no es que nosotros llegásemos a tener una tensión Alta. alta, pero hubo su momento de tensión. Entonces, sobre todo hubo un momento en que yo miré a Raúl y nos miramos los dos y teníamos a Nico, que era guardia civil, que controla mucho el marítima, controla el tiempo, Ujú. y decía, mira, la previsión es que el viento no va a parar, y entonces pensábamos que no íbamos a acabar. Ahí claramente llegó un momento, o sea, que sobre la hora 10, 11 de carrera pensábamos que era imposible porque no avanzaba. Tú corrías y no avanzabas. Ya. Entonces, quizás esa parte fue la más difícil de gestionar. Y ahí, pues, un poco los que son un poco más líderes, pues, vamos a tirar, venga, no pasa nada, intentar disimular, porque algunas chicas se habían metido a dormir justo donde había más viento. Entonces, menos más que por ahí también, mientras que ellas dormían, no se daban cuenta de que había viento. En fin, que fue un poco así. Sí, ese es un poco lo que dices, ¿no? Tirar un poco ese rollo líder o esa Sí. gestión un poco de liderazgo, que tú sabes que no va, que las cosas no están nada bien, y es disimular, es decir, mira, ya está, vamos con todo y a lo que pase, ¿no? Que muchas veces no es nada fácil y todos tenemos un poco ese momento en algo, siempre, en cualquier momento encontramos ese punto que no es nada fácil, es decir, mira, vamos a seguir adelante y ya está. Sí, Y sobre es todo moverse, al final la gente más joven, la gente más joven, lo que te quiero decir, que la gente joven tiende a exteriorizar mucho los sentimientos. Entonces, sí. tenía Nando, que es un máquina, el chaval que venía, pues Ujú. cada vez que entraba era dando voces, qué viento, no, y yo pues decía, no, no, vamos, ya le dije, vamos a bajar un poco el nivel, vamos a tranquilizarnos. Cuando salgamos a correr y entremos, no decimos que hace viento, sino, venga, qué bien, que parece que es mejor, vamos en ese. Y al final, verdad que la suerte nos acompañó, porque si el viento no para, no hubiésemos acabado. Pero que tiene que ver sobre todo con esa gestión de qué discurso da en el grupo, intentar disimular lo que tú decías un poco. Mm. Cambia muchísimo las palabras que utilizo, lo que dices tú. Si entras en la cabrana diciendo, joder, es imposible esto, no hay quien corra, y ostras, pues he notado que ahora de cara al final aflojado un poco. Sí. Eh, Parece que no, pero ostras, ya Nada, cambia, es un cambia círculo completamente la vicioso que actitud. todo el mundo tiende a exagerar, y bueno, exagerar no era exageración, pero todo el mundo tiende a decir qué mal está, que yo estoy peor que tú, y qué mal me ha ido ahora, y entonces al final es lo que, sí, Sí, nos pasa es muchísimo. vicioso. Al final es triste, pero a todos nos gusta hacernos los pobrecitos. Decir, joder, yo es que he salido a correr, me ha tocado el peor momento de todos. Sí, Y lo exageramos, sea verdad o sea mentira, tendemos a pensar que lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo somos las únicas personas que nos está sucediendo. Y, y así no para es. nada, tenemos un poco ese rollo victimista o Sí. tal que en Eso, general. eso es innato a la naturaleza humana, o sea, todos somos así. Entonces Sí, tienes sí, que sí, hacer el esfuerzo totalmente. Hay que hacer el por- esfuerzo por no ser así porque nos pillamos, si prestas atención, nos pillamos muy muchas en esos momentos. Entonces, todo este tipo de cosas me parece súper interesante para eso. Simplemente el mero hecho de que se eleve la conciencia de, oye, esto pasa y nos pasa a todos y Ujú. que seas consciente de que de vez en cuando tú estás exagerando también lo que te está sucediendo, mm, ya te da una perspectiva. Aunque no sea el momento y en el momento lo hayas exagerado, pero seas capaz de pensar sobre ello 20 minutos más tarde, media hora, 2 horas o al día siguiente, ya es importante. Es un aprendizaje al final claro, porque tú en tu vida normal tú este tipo de situaciones nunca la vas a vivir, o sea, yo no. En el deporte sí se llegan a vivir, ¿no? Se hace pruebas de larga distancia, pero
Pero esto ya te digo que para mí fue una prueba de... Yo estoy acostumbrado a hacer cosas así duras, pero esto fue la hostia. Claro, es que ese es el rollo. Es que a mí una de las cosas que más me gustan y más me apasionan del deporte es eso, es que puedes ponerte en situaciones mm, muy extremas de manera relativamente controlada. Sí. Que fuera del deporte es muy complicado. O sea, si te pasa en la vida, en el día a día, puede ser obviamente más extremo incluso, pero desde luego no es una situación controlada. Si llegas a ponerte en una situación así es porque las cosas van chungas de verdad. Y no hay muchas más opciones realmente. Eso lo haces de manera controlada en el deporte o te pilla la vida en sí. Y No, y de hecho, claro, es que es muy interesante este campo que tú estás abriendo porque el deporte puede servir precisamente para eso, para si alguna vez en tu vida vas a tener situaciones delicadas, pues Ujú. yo imagino que la gente, o entiendo, o creo que la gente que practica deporte, a un nivel más o menos de nivelillo, digamos, pues está mejor preparada cuando en su vida tenga una situación que no puede controlar, pero que sí pueda por lo menos afrontar, que está acostumbrado. O sea, los que hemos sufrido en el deporte, pues imagino que... O sea, se podría vender como un entrenamiento para luego la vida cotidiana, digamos. Yo La creo vida que te va a sí. deparar cosas... Yo creo que sí, que se puede transferir desde luego ese tipo de situaciones del deporte al día a día, ¿no? Aprendes un poco a sufrir, que es Eso es. algo que no se hace, pues, por suerte, a día de hoy Sí, tenemos una vida muy cómoda vivimos en un y muy no, acomodado, ¿sí, no? y no sufrimos, y no sufrimos Tenemos la suerte de haber nacido en Europa, de tener bueno, pues, trabajo y vivir más o menos bien, bastante bien. Y sí, claro, no eso solemos es. pasar ese tipo de De penuria. hecho, yo creo que uno de los motivos por los que cosas como las carreras de obstáculos, estas Spartan Race o CrossFit y demás, han tenido tantísimo auge, es porque te hacen pasarlo mal durante X tiempo. Y el tema este del speed pro y de la caravana, esto tú seguro que lo vamos a ver, esto se va a poner de moda porque esto es alucinante. Esto yo te digo a ti que esto engancha, pero a un nivel Bestial, brutal. sobre todo para lo que hablabas, un poco hacer trabajo en equipos y demás a nivel empresarial. Además, como ya se hace además, se puede hacer también competitivo, o sea, tú puedes, Ujú. como hacen los americanos, puedes poner 5 equipos o 6 a ver quién llega antes, entonces ya ahí, porque nosotros éramos solos contra un crono, habíamos dicho 35 horas, venga, a ver si bajamos de 35 horas. Y éramos nosotros solos. Pero Sí, imagínate, competir, eso ya tiene que ser... tiene que ser espectacular. La verdad es Sí, que tiene que ser una experiencia. sí, sí, Sobre todo es eso, el tema que generalmente deportes sabemos como el triatlón, etcétera, etcétera. Siempre es en equipo, pero el entrenamiento. Realmente luego la competición generalmente eres tú. sí, Y si hay alguna modalidad que haces algo así un poco más en equipo, pero al final, pero son pocas. sí, Entonces, tener ese mm, grupo social también es súper importante y es algo que poco a poco igual, que no tenemos tan sí. metido. Al fin y al cabo, ahora mismo tenemos muchos colegas, pero realmente el núcleo fuerte de que pases por cosas así chungas no es tanto. Si tú te metes en una carrera de ese estilo, por lo que dices tú, son 36 horas muy intensas con esas personas que ya te marcan para pues, el resto de la vida. Seguramente puedas estar en contacto con cualquiera de esas personas y Mm. siempre habrá un nexo. Pero vives cosas muy intensas durante ese tiempo. Y Sí, además es que depende del otro, tú dependes todo el rato del otro, porque el relevo, además, si ves que está cansado, pues venga, está corto el relevo, depende mucho. Fue muy de conexión, tenías que estar conectado con el equipo todo el rato. sí, yo creo que es algo que se habla mucho, se dice mucho un poco más en otras áreas, como son en temas a nivel de militares, ¿no? Que cuando están Mm, en conflicto y más, que sí, se crea esa hermandad, digamos, eh, llevado a un extremo deportivo, ¿no? sí, Que en otros campos a lo mejor no llegas a estar tal extremo. Cualquier deporte de equipo, o sea fútbol, rugby, X, sí. no llegas a un extremo tan sumamente elevado. Sí, yo muchas veces digo, porque fíjate, por ejemplo, en ciclismo, ¿no? Que se habla de que es un deporte de equipo. Yo que hago mucho ciclismo de carretera. Sí, Pero al final no deja de ser individual. Porque tú, el equipo está muy bien, pero tú si un día te encuentras bien, tiras, y si un día puedes, te quedas, te quedas. Incluso en el fútbol, ¿no? Pues el fútbol, que es un deporte tan de equipo, que el pichichi pues quiere meter goles y el que mete el gol es el que al final... Y aquí no, aquí nadie podía sobresalir porque aquí si algún relevo fallaba, aquello ya paraba, ya da vuelta. sí, ahí no sobresale lo que hablabas un poco del ciclismo en equipo. Al final tienes un líder y tienes ¿sabes? El trabajo de los otros X. Pero este somos equipos sí o sí. O sea, tus metros suman a mis metros y Sí, entre todos tenemos que llegar. Sea como sí, sea, pero entre todos tenemos que llegar. así mismo. Esa parte mola. Y hablando ahora que pasamos un poco ya
de ciclismo, porque también es campeón europeo, campeón mundial de duatlón y Sí. triatlón, Sí. ¿cierto? ¿Cómo son esas experiencias? ¿Cómo es ponerte un maillot con la bandera de tu país y competir a ese nivel? Bueno, a nivel personal, pues muy gratificante y súper emocionante. Luego a nivel pues, organizativo, de que la gente pueda pensar, pues un poco desastre con las federaciones, las ayudas que tenemos, eso. Tampoco quiero yo entrar mucho en eso porque, bueno, ya No hay sepáis necesidad. que no hay necesidad, pero que, bueno, es un desastre, auténtico desastre la gestión de las federaciones, etcétera, de las ayudas. Pero luego a nivel competitivo, pues una pasada porque te permite viajar, y bueno, pues yo llevo ya varios años, al principio no ganaba nada, pero últimamente pues he tenido éxito, sobre todo cuando ya sé a lo que tengo que tirar y a la competición que tengo que ir, que es la que me va bien. Y este año pasado pues ha sido muy bueno porque, por ejemplo, europeo de Bilbao, conseguí el oro en triatlón cross, que esa es como mi especialidad, la bici de montaña, de donde yo soy más o menos bueno. Ujú. Pero yo tenía muchas ganas de conseguir algo en larga distancia, porque había estado en el Mundial hacía un año y había hecho bronce, que estaba bien, pero el año pasado conseguí el oro. Además me quedé el primero de todos los paratriatletas que había, de todas las categorías, Bueno. y con bastante margen sobre el segundo, o sea que me salió un carrerón en Bilbao, en la media distancia. Ha sido un año como muy, a nivel deportivo, como muy potente para mí. Eso me encanta Mm. cuando dices, me salió muy bien. Eso siempre es porque ha habido un buen trabajo detrás. Sí. Qué ha cambiado en ese último año para que saliera tan buena carrera? Bueno, fundamentalmente los 2 últimos años ha sido tener entrenador, que no tenía. O sea, yo Ujú. era monárquico, sigo siendo un poco anárquico, porque el deporte, bueno, me gusta salir, soy muy social, me gusta salir mucho con la gente, salgo en grupeta, nado con gente y corro con gente. Entonces, al final eso, pues, es complicado. Y el año pasado, desde hace 2 años, tengo un entrenador, Ujú. Pedro Valverde. Tenía alguna ayuda antes, pero que lo que hace es que me dice, mira, tú entrenas demasiado, entonces lo que vamos a hacer, vamos a regular un poco los esfuerzos, vamos a cuidarte las rodillas, el rotuliano, que siempre me da molestias, y bueno, al final es encajar los entrenamientos, ver las cargas, los volúmenes, y si entrenando menos, con un poco más de calidad, se consigue más. Es algo que la verdad es que muchos entrenadores no nos cansamos de repetir, que decir, que es que no hace falta entrenar tanto o hacer tanto, sino que darle, pues eso, que cada entrenamiento cuente. Y si puedes conseguir lo mismo con 10 kilómetros menos a la semana, son 10 kilómetros menos de desgaste. Piénsalo así, de desgaste. Sí, sí. Que a lo mejor eso va a Luego, ser lo que impida, pues eso, que te moleste el rotuliano, que tengas la cadera un poco tal, etcétera, etcétera. a mí siempre me ha llevado, lo que sí está claro, que me ha demostrado que me ha llevado a las pruebas como tenía que llegar. Igual me he encontrado en otro momento de la temporada peor, pero yo a lo mejor hacía 3 años, en enero, iba como un tiro y luego llegaba junio o mayo que había que competir y no, Y y te no andaba quemabas. ni para atrás. Y ya te habías quemado. Y Súper luego la, importante. sí, la ansiedad que yo creo que eso va a coincidir, bueno, tú lo sabes, pues, más Ujú. experto, la ansiedad de que no estoy entrenando. Entonces eso me ha ayudado a controlarlo. Oye, que es que hoy no he hecho nada. Y mañana tampoco, y mañana me ha puesto nada más que esto. Pues. Entonces al final eso es lo que es la clave. Es decir, no pasa nada porque si te ha puesto que descansas 3 días, pues descansa 3 días. Pues aprovechalo. Eso es. Aprovechalo, disfruta, que luego lo vas a necesitar, que cuando llegue el momento de hacer un pico de forma, no vas a Mm, echar de menos los 3 días de eso es. descanso. Mm. Y de las tres formas de deporte, del triatlón, de las tres partes, cuál es la parte que más te gusta? La que a lo mejor se me da sería el agua, Ujú. ¿vale? Yo el agua soy bastante bueno. Bueno, marco un poco la diferencia en el agua. Y luego, la que más me gusta, como gustar, quizás la bici. Bici de carretera y la bici de montaña, ¿vale? Tengo eso va por época un poco. Y la que menos correr, pero sí es verdad que cuando estás en forma, pues correr empieza a pillar el gustillo. Pasa que crees que estás en forma. Si no estás o te duele algo, si tienes dolor con dolor y si no estás en forma, ahora mismo, por ejemplo, que estoy en un buen momento, pues estoy disfrutando de las carreras. Pasa que ahora ya solo corro una vez en semana. Hemos reducido la carrera a un día por semana. Pero yo te diría que lo que mejor se me da el agua y lo que más me gusta la bici. ¿Cuánto le pones de entrenamiento a cada una de ellas? Bueno, pues te puedo contar una semana tipo, ¿no? Si Ujú. quieres, Sí, ¿por qué no? pues la semana tipo suele arrancar el lunes, puedo meter gimnasio a lo mejor o no, depende, pero siempre agua el lunes. Siempre no, depende de la semana, pero para que una semana tipo, ahora en Sí. pretemporada. Meto hora y media de agua, yo suelo entrenar con los máster, que es el gimnasio que me patrocina, tenemos un grupo de nadadores.
el Ujú, máster, que son gente de triatlón, entonces se nada como en grupo y son entrenamientos de cierto nivel. A lo mejor ahí te va a unos 3.000 metros, a lo mejor ellos hacen un poco más, pero yo me quedo en eso, en 2.800, 3.000 metros, con serie, etcétera. El día ujú. siguiente, los martes, suelo correr, lo que toque, ¿vale? Pues si tocan 10, 12, 15 kilómetros, lo que sea, 9, 10, lo que corresponda. Luego, miércoles, meto gimnasio, puedo meter algo de BTT el miércoles. El jueves siempre meto un fondo de bici. A lo mejor, a lo mejor el miércoles solo puedo descansar. Digo, porque tú vamos a estar con una idea. Jueves meto fondo de bici, viernes meto agua y puede también meter un poco de redactación. Ujú. Y luego sábado y domingo, pues normalmente se tiran fondos de bici y fondos de carrera. O sea, Yo estoy es algo- metiendo ahora solo bici los fines de semana, no estoy metiendo carrera. 6 días a Seis la días, seis semana. días, 6 días, sí. Bueno, Seis ¿no? días seguro, Qué bueno. sí. Y parte de entrenamiento de fuerza también, metes ahí, Sí. lo cicláis, ¿cómo Pues trabajáis? la fuerza la estoy metiendo, la venía metiendo esta temporada con el fisio que me patrocina, que es Rafa Ortega. Ujú. La hacía, la hacía en la clínica. Este año la estoy haciendo en el gimnasio, porque por temas de tiempo y tal. Y metía un día de redactación y a lo mejor ahora en pretemporada metía un día más de fuerza. O sea, un día de fuerza y un día de redactación. La redactación es como la fuerza, pero un ejercicio un poco más, sobre Centrado todo a lesiones para el o posibles piramidal, que es fallos. a mí el piramidal, que es lo que me empezó a molestar hace 3 años, y Ujú, los rotulianos. Entonces se mete un poco ahí de glúteo, sobre todo piernas. ujú. Perfecto. Y luego imagino la otra sesión de fuerza, cuando llega a un poco más de campeonatos y más, se elimina. Ahora mismo estamos metiendo fuerza, pero la Ujú. semana pasada empecé a tener un poco de rotuliano otra vez, porque había estado muy bien, y entonces estoy bajando un poco. Si veo que eso, la suelto un poco la La fuerza. suelda, ¿no? La tienes ahí un poquito Mm, como va y mm. viene, va y viene. Sí, y luego en la temporada ya gorda, solo la redactación. Vale. ¿Cuándo viene la temporada gorda para ti? Pues yo empiezo este año, yo este fin de semana tengo, bueno, esto es pretemporada, pero tengo la Vuelta Ciclista Almería, Ujú, que es con un equipo de aquí de Granada, y bueno, yo voy con ellos pues a ayudar, pero yo soy el único que va de ciclismo adaptado, o sea, que sería como una competición normal, la que yo voy, o sea, yo no voy como adaptado, sino voy como con el equipo. ujú. Pues digamos que eso sería un poco lo interesante, ¿no?, de esta carrera, que compito con gente de mucho nivel. Bueno, yo no compito, yo ayudo al equipo, yo ahí no tengo nada que hacer. Y luego en finales de abril y principios de mayo es el campeonato del mundo de triatlón, el multideporte. ¿Dónde es Entonces yo este año? este año en Ibiza. Yo voy a hacer 2 pruebas, en mayo, primera semana de mayo. Voy a Bueno, hacer duatlón y triatlón cross. Duatlón cross y triatlón cross, porque por temas de bici querría hacer también la gorda del sábado, que es la de fondo, pero por temas de bici, logística y dinero, pues voy a hacer solo dos. Voy a hacer triatlón cross y duatlón cross, el mundial. ¿prefieres el triatlón cross que la bici cross que la de carretera o te da un poco... Ahora mismo casi que me gusta mucho ahora las medias distancias, bici y Ujú, carretera, media distancia. Es lo que yo creo que soy bueno. Lo que pasa es que en cross no tengo rival en el mundo, o tengo pocos rivales en el mundo de mi ujú. categoría. De mi categoría no tengo rivales. O sea, el tema está es que yo tengo bastante habilidad con el tema de la prótesis. Sí. En la bici de montaña, pues yo me tiro por sitios que la gente no se suele tirar, con minusvalías parecidas a la mía. Ujú, Y como mi minusvalía es de brazo, yo compito con gente que tiene pierna y brazo. O sea, solo estamos en mi categoría, que es la 4, hay pierna y brazo. ujú. Y la gente normalmente gente que tenga problemas en un brazo no se sube a la bici de montaña o se suben con mucho Van, cuidado. no van con Claro. tanto ímpetu. Claro, yo he conseguido acoplarme muy bien y yo prácticamente, pues, o sea, yo me tiro por donde se tire cualquier gente de gente normal con nivel, me tiro yo. No voy tan rápido, pero entonces ahí tengo bastante nivel en la bici de montaña. Eso me hace pues, que haya sido campeón del mundo, campeón de Europa y prácticamente voy, no tengo rival. Tengo un rival ahí, un austriaco que es bastante bueno y por eso también estoy disputando y voy a hacer la segunda prueba fuerte que voy a hacer el europeo de Xterra, que ya no sé si sabes o si no, si imagino que No, sí, cuéntame. que pues mira, en el mundo del triatlón, igual que pasa en otros deportes, por un lado están las pruebas de la federación, Sí, que son campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, campeonatos de España, y luego están las marcas. Entonces, en los últimos años, sobre todo en triatlón, las marcas tienen como casi más potencia, ¿vale? Por muchos motivos. ujú, Es más prestigioso jugar la Champions, que es lo que te digo, que en el fútbol sería. sí, Entonces, el símil sería hacer la marca. Entonces, las marcas son Ironman, que si la conoces, sí.
la marca Ironman, que es la que se dedica a hacer largas distancias con bici de carretera, y la marca es Terra, Xterra, que es, que es lo que Ironman a la de carretera, Xterra en montaña. En el ciclismo de cross. Eso, entonces es triatlón de cross, hacer natación, normalmente en sitios así como muy extremos, en los que tienes que salir, saltar, igual nada en un río que está, una natación dura, digamos, una bici de montaña dura, ¿vale? Depende de técnica, y luego una carrera a pie que no es una carrera llana, sino que te van a poner una cuerda, vas a tener que subir mucho desnivel, ese tipo de... Este año yo estuve en el Mundial, en Bolbeno, el año pasado. Gané en mi categoría y me quedé segundo de los paratril. Hay un japonés ahí de las 5 que no es de mi categoría. Y este año quiero ir al europeo, a Bélgica. Qué bueno. Y la ventaja que tienen las marcas es que no. La marca no te ponen pega, no te piden cosas, no te tienen que seleccionar, sino que tú te clasificas, vas, te tratan muy bien, con mucho cariño, las marcas, las pagas, pero te tratan muy bien. Y tiene como. Yo creo que ahora mismo como bastante más prestigio la marca que un campeonato de Europa. Sí, es algo que está pasando mucho en muchos deportes, ese es el tema. Las marcas se están haciendo muy fuertes y no sé si quizá por lo que hablabas un poco a lo mejor quizá de comodidad, ¿no? A la hora de poner problemas y demás, que lo hacen todo muy sencillo y, y están ganando mucho, 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 mucho prestigio y muchos atletas de primer nivel se están olvidando un poco las pruebas más, digamos, entre comillas, oficiales y se están yendo pues eso, sí, Ironman, sí, Ironman y Challenge. demás. Ujú. Challenge, que es otra marca de larga distancia en Iron. También yo he hecho un challenge, por ejemplo, en Austria, fui hace Sí, 2 años, y es alucinante, cómo te lo organizan, cómo te lo montan, cómo te tratan, no te regañan, que no tiene nada que ver. Y otro pues, es otro otro asunto. depende, a veces que bien, pero la mayoría de las veces mal. Otro asunto. Y a nivel personal, ¿cuáles son tus objetivos para este año, para el año que viene? Objetivos los que el Mundial este año en Ibiza, Ujú. y el Xterra, que sería el Campeonato de Europa en Bélgica. Y luego, pues podría ir al Mundial en Bolbeno, en Italia, como el año pasado, porque vamos, salvo que no acabé la carrera, me clasificaría en Bélgica, Ujú. pero el problema es el dinero. Entonces, claro, yo lo que voy a hacer este año, pues al final yo soy profe, bueno, hago mis cosillas, pero tengo algún sponsor, pero muy poco. Entonces no se me costea, bueno, tengo que ponerle bastante dinero. Y este año voy a intentar, pues eso, hacer quizás menos pruebas. Bueno, está bien el Mundial y el Xterra, Ujú. pero claro, eso ya tiene un coste. Tienes que irte a Ibiza una semana y luego tienes que irte a Bélgica otra semana. Pues, Sí, ya solamente transportes más claro, alojamientos y más, ya y a tu nivel y demás también se pagan claro, en las la fees. marca se pagan. Sí, sí, además en la marca se paga el Mundial es 500 euros la inscripción. Igual puedes conseguir que te inviten, pero es difícil. Y las federaciones, que es lo peor de todo, las federaciones siempre se paga más, se paga cada vez más. Este año, de hecho, nosotros pagamos más que los grupos de edad. Pagamos como 40 o 50 euros más. O sea, el Mundial vale 200 y pico euros la inscripción y el duatlón por otro tanto. Es un desastre. Un desastre. Sí, es lo que hay. Al Mm, final, suelta sí, pasta por todos los lados, sí. lo que hace que al final eso se promueve más mucho al final, el tema de marcas y demás, sponsors. Entonces, Al cualquiera que ya te que dé. vas a pagar, pues te va a la marca, que por lo menos sabes que te lo van a montar de lujo. Yo el Mundial de Molveno, para alguien que le guste ver cómo se organiza una prueba, que vaya. Eso es alucinante cómo se prepara aquello. Todo, el escenario, cómo preparan el circuito, cómo la ambientación, el speaker, lo que te dan después, en fin, Una una auténtica, pasada, una una pasada. auténtica experiencia. Sí. Y volviendo un poco más al tema de entrenamientos, ¿cuáles son tus sesiones favoritas? ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer? A mí me gusta el triatlón precisamente porque varía. ¿Mm? Entonces, me gusta hacer todo. Lo que no me gusta hacer, pues el gimnasio. Pero bueno, también si te lo tomas un poco... Sí, pero, por ejemplo, ahora los martes que yo estoy corriendo con gente, Ujú. pues yo estoy disfrutando mucho la carrera y además si tengo alguna serie o un farles, pues lo vamos haciendo con el grupo y lo estoy disfrutando mucho. Y la natación, que yo nado 2 días en semana, sobre todo el lunes que nado con el máster y el viernes a veces también entro con el máster, pues yo de natación es que salgo, yo como salgo de la piscina, en sensaciones, y más cuando Sí. estás con la gente, ya sabes tú si haces series con la gente, que vas a pies de otro y
sea, a mí se me hace ameno o sea, que yo estoy deseando casi que llegue el día de la natación. No El tengo día de la fecha. natación, ¿no? Es el día que más Y la disfruto. bici, pues porque está haciendo mucho frío este invierno y la bici carretera y el frío se llevan mal y hay días de todo. Hay días malos en la bici, días buenos, pero la bici siempre es un disfrute. Salir fuera mola mucho. Pero lo que dices tú, siempre estás a las expensas de la climatología. El frío, el calor, el viento. Sí, claro. Se fastidia bastante más que Claro, incluso. yo este invierno estoy saliendo mucho. No sé, no había una semana que no salgamos. Hemos salido con 0 grados, con 1 grado, con 2 grados, ese tipo de temperatura en la bici. Pues. Y dentro de las sesiones de entrenamiento, ¿te mola más el rollo un poco más largo, tiras largas, cortas, sprints? ¿Cuál es Yo soy tu de largo, siempre de de largo, largo? de largo. Va, mi entrenador lo sabe y por eso o sea, yo el enfoque tendría que ponerlo más a pruebas largas. Ujú. En Xterra, por ejemplo, una prueba de, pues, estas 4 horas y ahí pico compitiendo. O sea, ya a partir de la tercera hora cuando funcionó bien. El Mundial, ¿qué pasa? Que en España, en Ibiza, son pruebas cortas porque a nosotros nos las acortan, a los paratrinos las acortan, a mí no me van bien, pero como la bici montaña al final voy muy bien y nadar, o sea, yo, por ejemplo, en el europeo de Bilbao, que fue el media distancia, que hice 5 horas 13, con lloviendo y tal, pues ahí yo acabé, la media maratón la acabé a 4:50 corriendo, va más cada vez mejor. O sea, yo en prueba larga funciono muy bien. Si no me muero, me puede pasar una vez que he muerto, si no muero, acabo muy bien. Qué bueno. ¿Y cómo cambian las distancias en lo de Paralímpicos? En las distancias de Eh, duatlón y de triatlón. Vale, pues depende. Si el formato es, normalmente ellos compiten en sprint. Ok. El formato sprint, cuando es bicicarretera, se compite en sprint. Todo lo que sea en Copa del Mundo, yo a las Copas del Mundo es que no voy. Ujú. No voy porque la Copa del Mundo, ¿sabes cómo va lo de las Copas del Mundo, mano? Cuéntame. Bueno, te cuento. Bueno, si tú quieres clasificar para la Olimpiada, Ujú. en este caso sería París, Sí. tanto sea élite, o sea, sea élite o seas paratric, que esos no equiparan, tú tienes que, eso va por un punto, por punto. Punto de la ITU, ¿vale? Sí. Entonces, esos puntos ITU es como el ranking del ATP. Tú vas puntuando si haces puestos. O sea, si consigues puestos de. Nosotros vamos 10 por categoría. Cada vez que hay Ujú. una Copa del Mundo hay 15 al año, Sí. sobre 15, ahora mismo te estoy un poco de cabeza. Tú vas a las pruebas y si vas puntuando, te van sumando. Ujú. Lo que pasa es que las pruebas en España no hay ninguna, por ejemplo, a lo mejor hay una este año, no sé, ahora mismo no tengo el calendario, pero son fuera, en Estados Unidos, en Japón, en Asia, en Que a menos Europa. que estés desplazando, te puedas permitir el hecho de irte moviendo. Claro, entonces tú te tienes que mover, tienes que ir, y si no tienes ranking y se inscriben 10 que están por encima tuya, tú no Ujú. vas. O sea, si no tienes ranking, tienes que empezar a entrar de suplente. Hay gente que si tiene pasta, se van de suplente y esperan que no vaya. Entonces, te paga el viaje, imagínate que te vas a Estados Unidos, te paga el viaje sin saber si vas a competir. Y ahora llegas allí y te dejan competir porque hay una baja. Entonces la gente empieza a meter puntos. Cuando tú ya tienes puntos, entonces si tienes dinero, tú ya vas a todas. Entonces, alguien que vaya a todas va sumando puntos y al final van los 10 mejores Es del una mundo. cuestión económica y no realmente Claro, tienes que tener nivel porque hay otros países, eso sí lo tienes, en otros países hay gente que tiene mucho nivel y les pagan y van. Tienes que tener nivel y tienes que tener dinero, mucho dinero. Hablamos de 40, 50 mil euros mínimo para poder costearte los viajes. el tema de... Eso es Copa del Mundo. Entonces, yo por eso Copa del Mundo pues he hecho algunas. Estuve en Portugal, hice cuarto, Ujú. hace 3 años. Y en alguna podía haber pillado podio a lo mejor, pero claro, ahora mismo pues eso lo tengo descartado. Centrarte en ese aspecto es... Sí, prefiero ir a un mundial o irme a una Xterra como el año pasado, que lo disfruté un montón cuando te vas con colegas, y prefiero eso que no está en manos de las federaciones. Es el tema. Además, es que luego tienes que ver un poco para qué hacemos que se nos olvida, para qué hacemos esto, ¿no? Es Sí, decir, aparte exacto. tenemos la superación personal, por supuesto, siempre, pero a menos que seas capaz de sacar un sobresueldo de esto, eh, va Lo que cuesta el dinero. exactamente, Cuesta va el dinero. de divertirse, de pasarlo bien y de disfrutarlo, ¿no? Y al Sí. final es pues esa superación que hablábamos al principio un poco también, Mm, de luchar por algo, que creo que en el sí. deporte volvemos lo mismo, es súper fácil y súper claro, es un poco blanco y negro, que en otros aspectos de la vida es un poco más complejo. En el deporte, en el running, es fácil, estoy corriendo, estoy haciendo mis pruebas en X tiempo menos. Claramente es una mejora.
¿no? Sí, pero y yo sobre todo el deporte, además, yo cuando me llaman al colegio, yo suelo ir, voy gratis siempre que me llaman, Ajá. yo siempre hablo de que, ni siquiera hablo de la superación, que es muy interesante, pues en mi caso además se ve muy evidente, ¿no? Pero yo siempre hablo del disfrute, sé que yo que el deporte lo disfruto. Si tú el deporte no lo disfrutas, para asunto. Entonces el disfrute está en cuando tú lo sabes, cuando acabas de entrenar, pues esa sensación de felicidad, sentirte bien con tu cuerpo, el día que la bici, pues eso de que hoy que viene ido, que fíjate que además como siempre hay, la bici todos los días todo el mundo puede disfrutar algo. O sea, tú tienes siempre tu momento en la bici, tu día, y al final yo la asocio a disfrutar. El deporte para mí es como comer, como beberte un buen vino, comer bien, ir a una playa y disfrute. Y más que como que hay que sufrir superación, bueno, que eso está muy bien, ¿no? Esos valores están muy bien, lógicamente, Ujú. pero si tú disfrutas, has dado la clave, porque haces algo que te encanta y no hay más. Mantienes la maquinaria funcionando. Mm. Si no necesitas motivación para hacer algo No, que te gusta, efectivamente, para eso es no hace fácil. falta Es coaching. exactamente, es encontrar algo que realmente haga clic contigo Sí, y dejar que funcione. Darle un poquito de vidilla de vez en cuando, pues eso, como hablas, ¿no? El tema de competición y demás puede ayudar sí, mucho para darte ese plus, pero al sí. final es eso, tiene que ser algo que guste, que es uno de los principales motivos que yo creo por los que se falla tantísimo a la hora de Sí. mantener una rutina Y luego de- otra cosa es aprender a disfrutar de la competición. Esto también les requiere de mucha gestión, porque al principio yo no disfrutaba. Al principio para mí Háblame un era poco una más de eso, tensión. háblame un poco más de eso. Sí, pues tiene que ver con la parte psicológica del deporte. O sea, tú a la competición llegabas muy tensionado, te piensas que si vas a fracasar. La parte del triatlón es un deporte muy malo para eso, porque la primera prueba es el agua. Ujú. Entonces, la gestión del agua, cuando te estresas psicológicamente, o sea, es imposible gestionar el agua. De hecho, mucha gente se sale del agua. Nadadores expertos se tiran al agua y se salen, porque se estresan y eso se ve en los triatlones muchísimo. Y todo el que empieza a hacer triatlón se suele pasar eso. Y entonces, la competición hay que disfrutarla. Yo las últimas competiciones las estoy disfrutando. Llevo ya como un par de años que las disfruto. O sea, que vas a disfrutar viajes, disfrutar día de antes haciendo el reconocimiento con la bici, disfrutas incluso la prueba, tienes ganas de tirarte al agua. Y eso antes, ¿no? Antes era un agobio, hostia, el sábado compito, el viernes tengo que estar y no sé qué, y que voy a comer y que voy a... Entonces no dormiré bien. Y ahora duermo bien, como bien los días de antes y estoy disfrutando. Entonces, claro, eso lo da el tiempo al final. O sea, la experiencia, digamos. ¿Era presión por el resultado o cuál era la ansiedad que te generaba el competir? Claro, tiene que ver si son pruebas internacionales con el resultado, lógicamente, Ujú. ¿vale? Y luego, pues también el estrés de la gestión de la propia carrera, de cuenta que en el triatlón te tiran al agua a 100 tíos o juntos y empiezan a dar hostias y dices, pero ¿qué pinto yo aquí? Ya he pintado. Hay imágenes duras de esas. Sí, sí, sí. Además, es una cosa, verlo desde fuera, es que en el agua todo se magnifica porque cuando estás metido en el agua, pues El te punto de tocan, vista es bajo, entre claro, gafas, salpicaduras y demás. claro. Y además no ves, si te tocan un poco, ya no sabes dónde estás, te desorientas. El agua es súper jodido, muy jodido. Yo soy muy bueno en el agua y he fracasado muchas veces por culpa del agua. Y ahora ya lo que hago es pues, que me tiro al agua, hacemos una técnica, por ejemplo, que hay, es que el agua tú no puedes salir a muerte, el agua es clave, te ponen, imagínate en neopreno, muchas veces te tiras con aguas con 13, 14 grados, lo que tienes que hacer es meterte, y el truco está en los primeros 200 metros a tu ritmo, tirando, intentas quitarte un poco de la gente si te agobias, y luego cuando ya tienes la sensación buena de nado, ya te metes en la guerra sin problema. Tú ya tienes sensación. Hay gente que eso lo gestiona muy bien, lo llevan innato. A mí me cuesta trabajo. Cada vez mejor, pero eso es una de las cosas que me cuesta. Que todavía te cuesta un poco Mm. más. Y luego simplemente ya una vez pasada, también te ha sucedido con otras carreras, por ejemplo, que no implicaban el agua, en ciclismo. No, yo ahí me vengo arriba. O sea, yo ahí voy bien. Voy bien si estoy bien. Si más, pues como tú. El agua es lo peor. Es el agua lo que te genera un poco más Sí, sí. A mí la bici al revés. Yo rindo más. Cuando estoy compitiendo rindo mucho más en bici. Y sobre todo en las carreras de atletismo, por ejemplo, yo suelo hacer marcas mejores que las que... Ahora hicimos con la gente de Correa de Valientes, con Campo Frío, hicimos la maratón de Málaga, para cerrar la temporada. Ujú. Fuimos a Beovia, a la carrera de San Sebastián famosa,
Total. Y después ahí me venía arriba y prácticamente sin entrenar hice la maratón. Y me salió una maratón acojonante. Y había corrido 3 días. O sea, preparé 3 días de carrera. ¿Tú dices tu distancia larga de carrera cuando entrenas? ¿Cuánto te marcas? Una tirada larga de carrera. Una tira larga, yo más de 15 kilómetros no hago. Hostia. 15, 16. Y luego si estoy preparando, bueno, para la media maratón hice Beovia, que eran 20 kilómetros. Ujú. Que había hecho, y sí es verdad que había hecho la media maratón del Mundial, perdón, del Europeo de Bilbao, había hecho 21 kilómetros, la media maratón, 21, 20 de Beovia y otro día que tiré 15 y Y a si la, hago un trail, y a la maratón. y a la maratón, con la Hostias. bici, con el fondo de la bici y de la natación. Hostias. Sí, 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 y me salió una maratón buenísima. De Eh, hecho, una amiga me decía que no, dice, no, la maratón tú no la vas a acabar, tú. Íbamos a 5 minutos de media. Es verdad que en el kilómetro 34 empecé con calambres, pero bueno, ya había que terminar. ya estás metido, ya estás en el 30. Sí, ya termina, seguro. Sí, no, cuando llegas a ese punto, sí, más si tienes todo ese bagaje también de competición y demás, los últimos metros los sacas. Bueno, Sí, kilómetros, no kilómetros, pero bueno, sabes los sacas un sufrir, poco por corazón. que sabes sufrir, ya más te viene un poco abajo, luego te recupera un poquillo. Hice 5:08 de media, o sea, 3:37, 3:38. La primera Pero, maratón que hago. hostia, para esa primera maratón, es una de las cosas que, porque hay uno de los problemas que creo también a la gente, un poco más en el tema popular, que se ha metido este rollo un poco, pues lo que hablamos un poco, ¿no? De superación y Sí. de los retos y tal, y ves gente sin ninguna base, que con muy poco entrenamiento, pues eso, a maratones, a Ironmans o medios Ironmans, hostias, hostias, disfruta las distancias, disfruta un 10 Sí, kilómetros, disfruta no sé, creo que hay tantísimo trabajo antes de llegar y pisar una maratón sí. que, que me parece salvaje. De hecho, una de las pruebas que tienes es que los tiempos en maratón respecto a hace 30 40 años han subido, el tiempo medio. Entonces, Cada vez más gente, claro, y más aficionados eso con, es. Y se meten vamos, de cualquier manera. que se Ese es, precipitan, porque la palabra sería que se precipitan, oye, pues, eso es. Eso es, cuando realmente está muy bien y que tengas ese objetivo en mente, pero a mí que corras una maratón en 5 horas, pues... yo la primera media distancia que hice, que fue en Sevilla, yo Ujú, disfruté, o sea, disfruté la carrera. Yo la carrera a pie la disfruté. O sea, que fíjate hasta qué punto estamos, te estoy diciendo. O sea, que hacer una prueba tan larga de 5 horas, ahí hice 4:57 me salió. ujú. Acaba después de 90 kilómetros, son 2 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bici, a 33 de media que salió la bici, yo no llevaba bici adaptada, o sea que tiene todavía más. Y luego Hostia, 21 kilómetros por debajo de 5 minutos. ha pasado. Y, y acabé corriendo, ya te digo, al principio controlando un poco y después digo, hostia, qué bien voy, que los últimos 3 kilómetros, pues mejor tiempo que los 3 primeros. Qué bueno. Así es como termina una carrera. Sí, Así es terminas como con unas termina una sensaciones carrera. que, claro, ya te quedan ganas de seguir haciendo cosas. Sí, yo recuerdo la primera media maratón que hice, se me fue de las manos y sufrí desde el 17 a los últimos 4 kilómetros, sufrí horrores porque me quemé al principio. Y lo que pasa, ¿no? También tampoco no la había preparado muy bien, la metí un poco por Sí. hacerla Mm. y, y sufrí los últimos 4 kilómetros porque me quemé. Y esto de ir arrastrando, no te lo pasas bien, ya se te torce el gesto, sabes que vas mal. Estás deseando que acabe Estás deseando que acabe, la terminas y no estás sí, ni feliz de terminar ni nada, es simplemente decir, "Ya está, yo no quiero saber sí, más no quiero sí. saber más de esto. Joder, es una manera muy fea de terminar, Sí. de hacer deporte. Entonces no es aconsejable, claro, que la gente se tire a ese tipo de retos si no estás preparado. No, 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 totalmente. Y una de las cosas que me llama la atención poderosamente y que insisto mucho es el decir que seas capaz de hacer una maratón sin haberla preparado a nivel de kilometraje, con un kilometraje bajo. Es muy posible cuando tienes un buen entrenamiento cruzado, cuando estás haciendo mucho cardio en otros ámbitos, como sea la bici Mm. o la natación. Es, digamos, en el triatlón, por ejemplo, o en cualquier otro, la carrera sigue teniendo mucho impacto. Mm. Es, si puedes construir cierta base aeróbica con otro tipo de entrenamiento, Mejor. aprovechalo, Mm. aprovechalo porque te va a alargar la vida deportiva, va a hacer que lo Sí. disfrutes más, etcétera, etcétera. Tener una buena base. Yo para mí eso que tú comentas mismo es la clave de mi carrera, bueno,
voy a llamar carrera deportiva, de mi carrera Sí, deportiva, por la favor. base está siendo, o sea, la base está siendo que yo estoy limitando mucho la carrera. Y al principio cuando estaba en forma corría más, porque me Mm. estaba de puta madre, y ahora lo que hago, estoy en forma, vale, pero yo voy a seguir corriendo. Ahora, si me llaman para la maratón y quiero hacerla, pues la hago, pero Sabes lo sabiendo que va, que pero sabes lo que va, pues ya sabes que un poco el riesgo, un poco beneficio que tengas. Como quiero hacerlo, sé lo que va a pasar, sí, pero ya aceptas un poco esa parte del juego. sí. No es el ir de otra manera. Y además, mi entrenador yo le dije el año pasado, oye, mira, que me ha salido, porque aquí no estaba previsto. Estaba previsto hacer la Beovia y ahí se Sí, terminó la temporada. Y yo me iba a descansar. Y mira, me ha salido dentro de un mes, en 4 semanas, creo que eran 3, 4 semanas, me ha salido, me están ofreciendo hacer la maratón, nos van a grabar para la tele, tal. En que era como muy apetecible, ¿no? sí, Y le digo, ¿qué hago? Dice, bueno, tú la puedes hacer perfecta. Yo pensaba que iba a decir que no. Dice, tú la puedes hacer perfecta. No tienes problema ninguno. Dice, adelante. adelante porque la haces seguro. Y claro, yo tenía duda, porque o sea, yo he hecho media maratones muchas, pero nunca había hecho una entera. Sí, es que es el doble. Y luego hizo frío, llovió, a mí el frío me va de cojones. Primera media maratón, yo no me enteré. Cuando yo la media maratón no me enteré. Digo, ya hemos hecho la media maratón. Sí. Hicimos un grupo muy chulo porque íbamos con Raúl Gómez, quería hacer 3:30, entonces íbamos Mm. con el grupo, con el globo de 5 minutos, pero el chaval del globo salió echando hostias y entonces montamos nosotros como un globo. Entonces íbamos con un grupo de 60 personas detrás nuestra y eso íbamos como liderando y estuvo, vamos, fue una sensación. Es verdad que luego al final, los últimos 6, 7 kilómetros sufrí, pero Qué sufrí, bueno. bueno, sufrí dentro de los límites, sobre Dentro todo de los límites de una maratón. pero yo ya sabía que llegaba. Qué bueno. Oye, José, pues con esto vamos a dejar, que sé Sí, que tienes no lío problema. ahora. Sí, Te agradezco muchísimo tu tiempo nada, y pues, un nada, placer. seguimos en contacto, seguro que hablamos otro día. Encantado, Ángel. Cuídate Venga, mucho. un Hasta abrazo. pronto. Adiós. Quiero comentaros que a partir de ahora estoy haciendo asesorías. ¿En qué consiste? Es un sistema que saca el mejor partido a tu dinero, ya que solo pagas por el tiempo que pasas con el entrenador y no pagas por un servicio de entrenamiento personal cuando realmente la mayor parte de ese tiempo no estás con él ni estás recibiendo ningún servicio. Hacemos una llamada de 30 minutos, me comentas por qué me estás llamando. Tienes una lesión, no estás mejorando, te encuentras estancado o quieres empezar pero no sabes por dónde. Te doy unas guías y si quieres los revisamos en el tiempo acordado. Así que nada, si estás interesados, envíame un email a info@therunningcamp.es o me podéis encontrar en Instagram como TheRunningCamp. Sin más chicos, un saludo grande, feliz running, adiós.